Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Libro octavo. Del Consejo General del Poder Judicial. Título primero. De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 558. 1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica. 2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la Villa de Madrid. Artículo 559. Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial. Artículo 560. 1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones. Primera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, proponer el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Tercera, proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Cuarta, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Quinta, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sexta, participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de jueces y magistrados. Séptima, resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Octava, ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de gobierno de los tribunales. Novena, impartir instrucciones a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. Décima, cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. 11. Regular la estructura y funcionamiento de la escuela judicial, así como nombrar a su director y a sus profesores. 12. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su director y al resto de su personal. 13. Nombrar al vicepresidente del Tribunal Supremo, al promotor de la acción disciplinaria y al jefe de la inspección de tribunales. 14. Nombrar al director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. 15. Regular y convocar el concurso oposición de ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial. 16. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias. A. Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. B. Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública. C. Órganos de gobierno de juzgados y tribunales. D. Publicidad de las actuaciones judiciales. E. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. F. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. G. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
H. Especialización de órganos judiciales. I. Reparto de asuntos y ponencias. J. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. K. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. L. Suprimida. M. Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el Estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal. En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo. 17. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica. 18. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. 19. En materia de protección de datos personales, ejercerá las funciones definidas en el artículo 236 octies. 20. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. 21. Elaborar y aprobar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al juez o magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial. 22. Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. 23. Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. 24. La recopilación y actualización de los principios de ética judicial y su divulgación, así como su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales. El asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la integridad. El Consejo General del Poder Judicial se asegurará de que la Comisión de Ética Judicial, que a tal efecto se constituya, esté dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos. 25. Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las comunidades autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar estas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto. En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género. El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados en las letras D y F a J del apartado 1.16. De este artículo. 3. Suprimido. 4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto. Artículo 561. 1. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias. Primera, modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segunda, determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad. Tercera, fijación y modificación de la plantilla orgánica de jueces y magistrados. 4. Estatuto orgánico de jueces y magistrados. 5. Estatuto orgánico de los letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Sexta, normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales. Séptima, normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. Octava, leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. Novena, cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna. 2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de 30 días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de 15 días. Excepcionalmente, el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de 15 días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de 10 días. 3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendrá por cumplido dicho trámite. 4. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley. Artículo 562. Todas las actividades internacionales del Consejo General del Poder Judicial se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por éste sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 563. 1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, donde se incluirán las necesidades que a su juicio existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. 2. En dicha memoria se incluirán también sendos capítulos respecto a los siguientes ámbitos. A. Actividad del presidente y vocales del Consejo con gasto detallado. B. Impacto de género en el ámbito judicial. C. Informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la justicia y, en particular, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones. 3. Las Cortes Generales, de acuerdo con los reglamentos de las cámaras, podrán debatir el contenido de la memoria y solicitar la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida memoria. 4. Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la justicia, con datos actualizados, anualmente el presidente, además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la justicia en España, en el marco de sus competencias. 5. Excepcionalmente el Congreso podrá solicitar informe con comparecencia ante la Comisión de Justicia de un vocal, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al menos, de 2 grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso. Artículo 564. Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, sobre el presidente del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial no recaerá deber alguno de comparecer ante las cámaras por razón de sus funciones. Artículo 565. 1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder Judicial,
en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto. 2. La elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general. 3. El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas. 4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Título segundo. De los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo primero. Designación y sustitución de los vocales. Artículo 566. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Artículo 567. 1. Las 20 personas vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designadas por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. 2. Cada una de las cámaras elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros, a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el capítulo segundo del presente título. En dicha elección, cada una de las cámaras garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que entre las 10 personas vocales se incluya como mínimo un 40% de cada uno de los sexos. Antes de su elección, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Nombramientos de la correspondiente Cámara, a los efectos de que se evalúen los méritos que acrediten su reconocido prestigio y su idoneidad. Los candidatos acompañarán una memoria de méritos y objetivos. Dichas comparecencias se efectuarán en términos que garanticen la igualdad y tendrán lugar en audiencia pública. 3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia quienes tengan más de 15 años de experiencia en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo al menos durante el año anterior a su elección. Tampoco podrán ser elegidos por este turno quienes, en los 5 años anteriores, a. hayan sido nombrados titulares de un ministerio o de una secretaría de Estado o de una consejería de un gobierno autonómico, o elegidos titulares de una presidencia de corporación local, o b. hayan tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. 4. Las cámaras designarán un suplente por cada uno de los vocales titulares. 5. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente. 6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Artículo 568. 1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
2. A tal efecto y a fin de que las cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, 4 meses antes de la expiración del mencionado plazo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá: a. La remisión a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del registro de asociaciones judiciales sobrantes en dicha fecha en el Consejo. B. La apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales correspondientes al turno judicial. El presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización. Artículo 569. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva. 2. La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 570.2 de esta Ley Orgánica. Artículo 570. 1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las cámaras procedido aún a la elección de los vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los 10 vocales designados por la otra Cámara y con los vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones. 2. Si ninguna de las dos cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. 3. El nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo más allá de los 5 años de mandato del Consejo General del Poder Judicial para el que hubieren sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior. 4. Una vez que se produzca la designación de los vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los vocales salientes que formasen parte de alguna de las comisiones legalmente previstas. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los vocales salientes, y formarán parte de la comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma. 5. La mera circunstancia de que la designación de vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que se hubieren adoptado hasta ese momento. Artículo 570 bis. 1. Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570. La actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes atribuciones. Primera, proponer el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1.1. Segunda, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Tercera, participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de jueces y magistrados. Cuarta, resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Quinta, ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de gobierno de los tribunales. Sexta, cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. Séptima, garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.
Octava, ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias. A. Publicidad de las actuaciones judiciales. B. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. C. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. D. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. E. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. F. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. G. Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el Estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal. Novena, aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. Décima, colaborar con la autoridad de control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Décimo primera, recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. Décimo segunda, elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente ley orgánica. Décimo tercera, proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. Décimo cuarta, emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Décimo quinta, recopilar y actualizar los principios de ética judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales. Décimo sexta, elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo en funciones podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano. Artículo 571. 1. El cese anticipado de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución, procediendo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal conforme a lo establecido en el artículo 567.4 de la presente Ley Orgánica. 2. El nuevo vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo 2. Procedimiento de designación de vocales de origen judicial. Artículo 572. La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Artículo 573. 1. Cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta ley, se lo impidan. 2. El juez o magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido. Artículo 574. 1. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas. 2. Cada uno de los jueces o magistrados o asociaciones judiciales a los que se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de 12 candidatos. Artículo 575.
1. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordene la apertura de dicho plazo. 2. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado vocal por el turno de origen judicial, dirigirá escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el que ponga de manifiesto su intención de ser designado vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, así como de los 25 avales o el aval de la asociación judicial exigidos legalmente para su presentación como candidato. Artículo 576. 1. Corresponde a la Junta Electoral resolver cuantas cuestiones se planteen en el proceso de presentación de candidaturas a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y proceder a la proclamación de candidaturas. 2. La Junta Electoral estará integrada por el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por 2 vocales, el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, actuando como secretario con voz pero sin voto, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 3. La Junta Electoral se constituirá dentro de los 3 días siguientes al inicio del procedimiento de designación de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial y se disolverá una vez concluido definitivamente el procedimiento de presentación de candidaturas, incluida la resolución de los recursos contencioso-administrativos si los hubiere. 4. La Junta Electoral será convocada por su presidente cuando lo considere necesario. Para que la reunión se pueda celebrar, será precisa la asistencia de todos sus miembros o de sus sustitutos. 5. En caso de ausencia del presidente, asumirá sus funciones el siguiente presidente de sala del Tribunal Supremo en orden de antigüedad. Asimismo, el magistrado más antiguo y el más moderno serán, en su caso, sustituidos por los siguientes magistrados del Tribunal Supremo más antiguo y moderno del escalafón, respectivamente. En caso de ausencia del secretario, será sustituido por el secretario del Tribunal Supremo de mayor antigüedad. 6. Los acuerdos de la Junta Electoral se tomarán por mayoría simple. 7. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a publicar, dentro de los 2 días siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos. 8. La lista será expuesta públicamente en la intranet del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser impugnadas las candidaturas presentadas dentro de los 3 días siguientes a su publicación. 9. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral resolverá dentro de los 3 días siguientes las impugnaciones que se hubieren formulado, procediendo de inmediato a la publicación del acuerdo de proclamación de candidaturas. Artículo 577. 1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos. 2. El conocimiento del recurso contencioso administrativo corresponderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver en el plazo de 3 días desde su interposición. Artículo 578. 1. Transcurridos en su caso los plazos señalados en el artículo anterior, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial conforme a lo previsto en el artículo 567 de la presente Ley Orgánica. 2. En la designación de los vocales del turno judicial, las cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales.
3. La designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existieren candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto. Capítulo 3. Estatuto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 579. 1. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar. Les serán de aplicación además las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas expresamente en el artículo 389. 2. La situación administrativa para los que sean funcionarios públicos, tanto judiciales como no judiciales, será la de servicios especiales. 3. No podrá compatibilizarse el cargo de vocal con el desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. En caso de concurrencia y mientras se ostente el cargo de vocal, estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir al interesado según la legislación vigente. 4. Los vocales tendrán la obligación de asistir, salvo causa justificada, a todas las sesiones del Pleno y de la comisión de la que formen parte. 5. El presidente, los vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo, que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo. Artículo 580. 1. Suprimido. 2. Regirán para los vocales del Consejo General del Poder Judicial las causas de abstención y recusación legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado. En todo caso, deberán abstenerse de conocer aquellos asuntos en los que pueda existir un interés directo o indirecto, o cuando su intervención en los mismos pudiera afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal. 3. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión. 4. Se considerará un incumplimiento muy grave de los deberes inherentes al cargo de vocal el quebrantamiento de la prohibición impuesta en el apartado anterior, así como la utilización de su condición de tal para cualesquiera fines, públicos o privados, ajenos al adecuado ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Si una situación de este tipo se produjere, el Pleno por mayoría de 3/5 podrá destituir al vocal infractor. Artículo 581. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo. Artículo 582. 1. Los vocales solo cesarán en sus cargos por el transcurso de los 5 años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante mayoría de 3/5. 2. Los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera judicial, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2 de esta ley orgánica, así como cuando por jubilación u otra causa prevista en esta ley orgánica dejen de pertenecer a la carrera judicial. Artículo 583.
La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados del Tribunal Supremo. Artículo 584. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o a magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos. Artículo 584 bis. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Título tercero. Del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del vicepresidente del Tribunal Supremo y del Gabinete de Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo primero. Del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del vicepresidente del Tribunal Supremo. Artículo 585. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición. Artículo 586. 1. Para ser elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. 2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre. 3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre 3 y 7 días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno. 4. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el presidente del Gobierno. 5. El presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey, y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho alto tribunal. Artículo 587. 1. La duración del mandato del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. 2. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. Artículo 588. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesará por las siguientes causas. Primera, por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido. Segunda, por renuncia. Tercera, por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por 3/5 de sus miembros. 2. Las causas segunda y tercera de este artículo se comunicarán al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia. En tales casos se procederá a nuevo nombramiento de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 589. 1. En el primer pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se deberá elegir al vicepresidente del Tribunal Supremo. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría de 3/5 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo,
estar en servicio activo y tener los requisitos para ser presidente de sala del mismo. 3. La propuesta realizada por el presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse a los vocales al menos con 7 días de antelación, y se hará pública. 4. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deberá efectuar una nueva propuesta de vicepresidente. 5. El vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de 3/5 de los miembros del Pleno. Artículo 590. El vicepresidente ejercerá en funciones el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente. Artículo 591. 1. El vicepresidente prestará al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del presidente, la superior dirección del gabinete técnico de este alto tribunal, así como todas aquellas funciones que el presidente le delegue expresamente mediando causa justificada. Artículo 592. El vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho tribunal, y le corresponderá proponer a ésta y al presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno. Artículo 593. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante 5 años, salvo en el supuesto previsto en el artículo 589.5 de esta Ley Orgánica. 3. La responsabilidad civil y penal del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del vicepresidente se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados de dicho alto tribunal. Capítulo 2. Del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 594. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido por un director de gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente por él. 2. Solo podrán desempeñar el cargo de director de gabinete de la Presidencia un magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. 3. El director del gabinete de la Presidencia auxiliará al presidente en sus funciones, ejercerá aquellas otras que le encomiende el presidente y dirigirá los servicios de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial. 4. Mientras desempeñe el cargo, el director del gabinete de la Presidencia tendrá, a efectos representativos, la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. 5. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará la estructura y funcionamiento del Gabinete de la Presidencia. Título IV. De los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 595. 1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en pleno o a través de las comisiones previstas en esta Ley Orgánica.
2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes comisiones: permanente de calificación disciplinaria, de asuntos económicos, de igualdad y de supervisión y control de protección de datos. Artículo 596. El vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder Judicial otras funciones que las previstas expresamente en esta ley. Capítulo primero. La Presidencia. Artículo 597. La presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es una función inherente al cargo de presidente del Tribunal Supremo. Artículo 598. Corresponde a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Primera, ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad. Tercera, fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Cuarta, proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos. Quinta, proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. Sexta, autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. Séptima, ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Octava, dirigir la comunicación institucional. Novena, realizar la propuesta del magistrado, de la Sala Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del magistrado de dichas salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Décima, nombrar y cesar al director del Gabinete de la Presidencia y al director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del presidente. Décimo primera, proponer al Pleno el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese. Décimo segunda, podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido. Décimo tercera, las demás previstas en la presente ley orgánica. Artículo 598 bis. Cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, según lo previsto en el artículo 570.2, su presidencia no podrá acordar el cese del secretario general ni del vicesecretario general del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo segundo. El Pleno. Artículo 599. 1. El Pleno conocerá de las siguientes materias. Primera, la propuesta de nombramiento por mayoría de 3/5 de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior. Segunda, la propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado. Tercera, el nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general del Consejo General del Poder Judicial. Cuarta, todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. En estos nombramientos se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Quinta, la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.
Sexta, la elección y nombramiento de los vocales componentes de las diferentes comisiones. Séptima, el ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta ley. Octava, la aprobación del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución. Novena, la aprobación de la memoria anual. Décima, la resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial. Decimoprimera, la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente. Decimosegunda, la aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las cámaras legislativas y las comunidades autónomas. Decimotercera, las demás que le atribuye esta ley, las que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que por razones excepcionales acuerde recabar para sí. 2. El Pleno designará un máximo de 2 vocales por cada comunidad autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos tribunales superiores de justicia, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el Consejo General del Poder Judicial. 3. El Pleno podrá crear otras comisiones, además de las enumeradas en el artículo 595.2, por una mayoría de 3/5 de los vocales. Estarán formadas por 5 vocales, de los cuales 3 serán del turno judicial y 2 del turno de juristas de reconocida competencia. Artículo 600. 1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del presidente una vez al mes. 2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren 5 vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno. 3. En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de 12 de sus miembros. 4. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de 10 vocales y el presidente. Capítulo 3. La Comisión Permanente. Artículo 601. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales de la Comisión Permanente. 2. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros 7 vocales. 4 de los nombrados por el turno judicial y 3 de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los vocales de ambos turnos se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo. 3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los vocales titulares por otros vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha comisión. Artículo 602. 1. A la Comisión Permanente compete: a. Preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que éste establezca. b. Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo. c. Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa. De informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno,
que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados, y tener en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial. Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley. Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno. Autorizar el escalafón de la carrera judicial. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le fueren atribuidas por la ley. 2. Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno. Capítulo 4. La Comisión Disciplinaria y el promotor de la acción disciplinaria. Artículo 603. 1. El Pleno elegirá a los vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de 5 años. 2. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por 7 vocales, 4 del turno judicial y 3 del turno de juristas de reconocida competencia. 3. La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad. 4. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus componentes, la Comisión Permanente procederá a su sustitución por otro vocal de idéntica procedencia. Artículo 604. 1. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a jueces y magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio. 2. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere el número anterior serán recurribles, en el plazo de 1 mes, en alzada ante el Pleno. 3. La Comisión Disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los tribunales. Artículo 605. La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al promotor de la acción disciplinaria. Artículo 606. 1. El promotor de la acción disciplinaria será nombrado por el Pleno y su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. 2. Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria para su provisión entre magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial. 3. En primera votación será elegido quien obtenga la mayoría absoluta, y si nadie la obtuviere, se procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que lograre mayor número de votos. 4. El promotor de la acción disciplinaria permanecerá en servicios especiales en la carrera judicial y ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. 5. El promotor de la acción disciplinaria solo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta. 6. Cuando por circunstancias excepcionales, físicas o legales, el promotor de la acción disciplinaria se viese imposibilitado transitoriamente para ejercer sus funciones, la Comisión Permanente proveerá, únicamente por el tiempo que dure dicha imposibilidad, a su sustitución nombrando a un magistrado que reúna los mismos requisitos exigidos al promotor para su designación. 7. Mientras desempeñe el cargo, el promotor de la acción disciplinaria tendrá, en todo caso, la consideración honorífica de magistrado del Tribunal Supremo. Artículo 607.
1. El promotor de la acción disciplinaria estará asistido por el número de letrados del Consejo General del Poder Judicial que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del mismo. 2. Los letrados del Consejo General del Poder Judicial bajo las órdenes del promotor de la acción disciplinaria no podrán ejercer ninguna otra función y solo estarán sometidos a la Secretaría General en cuestiones estrictamente atinentes a su relación de servicio. 3. Corresponde al promotor de la acción disciplinaria la instrucción de los expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el promotor podrá delegar de forma expresa y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario en alguno de los letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial. 4. Los jueces y magistrados están obligados a colaborar con el promotor de la acción disciplinaria. El promotor podrá requerir la presencia del juez o magistrado expedientado, por conducto del presidente del correspondiente tribunal, quien deberá emitir informe en el que se acredite la cobertura del servicio, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial pueda otorgar al juez o magistrado comisión de servicios para realizar el desplazamiento requerido. Artículo 608. 1. Frente a la decisión del promotor de la acción disciplinaria de no iniciar expediente disciplinario o de archivar uno ya iniciado se podrá interponer recurso ante la Comisión Permanente. 2. Si la Comisión Permanente estimare el recurso, se iniciará o continuará el expediente disciplinario de que se trate. 3. La Comisión Permanente también podrá, de oficio, ordenar al promotor de la acción disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario. Capítulo 5. La Comisión de Asuntos Económicos. Artículo 609. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su presidente. 2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por 3 vocales. 3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. 4. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en materia económica. 5. Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno. Capítulo 6. La Comisión de Igualdad. Artículo 610. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su presidente. 2. La Comisión de Igualdad estará integrada por 3 vocales. 3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro vocal del Consejo General del Poder Judicial, preferentemente del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente. 4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial. 5. Asimismo, corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos.
Capítulo séptimo. La Comisión de Calificación. Artículo 610 bis. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus vocales, a los componentes de la Comisión de Calificación y designará, entre ellos, a su presidente. 2. La Comisión de Calificación estará integrada por 5 vocales, 3 del turno judicial y 2 del turno de juristas. 3. Corresponde a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, garantizando una valoración objetiva de los candidatos basada en su trayectoria profesional. 4. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión A. recabará la información que precise de los distintos órganos del Poder Judicial. B. Recabará de las salas de gobierno de los distintos órganos jurisdiccionales a los que los candidatos estuvieran adscritos un informe anual, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados. Capítulo octavo. La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos. Artículo 610 ter. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá de entre sus vocales a los integrantes de la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos por un mandato de 5 años y designará, entre ellos, a su presidente o presidenta. 2. La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos estará integrada por 3 vocales, 2 de ellos del turno judicial y 1 de ellos del turno de juristas de reconocida competencia. 3. La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. 4. Corresponderá a la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 236 octies en relación con los tratamientos de datos personales con fines jurisdiccionales realizados por tribunales. Sus acuerdos agotarán la vía administrativa y contra ellos cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos recursos corresponderá a la sección prevista en el artículo 638.2. 5. Los vocales integrantes de la comisión estarán sujetos al deber de secreto profesional, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones. Título quinto. De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 611. 1. El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de los órganos técnicos que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las comisiones. 2. En lo no previsto en la presente Ley Orgánica, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará el número de órganos técnicos, así como la estructura, funciones y forma de nombramiento de sus integrantes. 3. La composición y, en su caso, el número de integrantes de los distintos órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial se determinará en el Reglamento de Personal del Consejo General del Poder Judicial. 4. En particular, serán órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. 5. El interventor al servicio del Consejo General del Poder Judicial quedará adscrito a la Comisión Permanente. 6. En ningún caso se podrán crear órganos técnicos con funciones ajenas a las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo segundo. Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular. Sección primera. La Secretaría General.
Artículo 612. 1. En el Consejo General del Poder Judicial habrá una Secretaría General dirigida por el Secretario General, nombrado entre magistrados con al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial u otros juristas de reconocida competencia también con no menos de 15 años de ejercicio de su profesión. 2. El Secretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente y cesado libremente por el Presidente. 3. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones. Primera, la dirección y coordinación de todos los órganos técnicos y del personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial, salvo en relación con el Gabinete de la Presidencia. Segunda, velar por la correcta preparación, ejecución y liquidación del presupuesto, dando cuenta de todo ello al Presidente y al Pleno para su aprobación por este último. Tercera, la gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial. Cuarta, las demás funciones que le atribuya el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. 4. El Secretario General asistirá a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente con voz y sin voto. Asimismo, podrá asistir, con voz y sin voto, a las demás comisiones previstas legalmente. Artículo 613. 1. El Secretario General será auxiliado y, en su caso, sustituido por el Vicesecretario General. 2. El Vicesecretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, entre miembros del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial que tuvieren un mínimo de 5 años de servicios efectivos en el Consejo, y cesado libremente por el Presidente. Artículo 614. En la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existirá un servicio central en el que se integrará la gerencia, así como los distintos departamentos que presten servicios comunes a los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Sección segunda. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 615. 1. El servicio de inspección llevará a cabo, bajo la dependencia de la Comisión Permanente, las funciones de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia a las que se refiere el apartado 1.8 del artículo 560 de la presente Ley Orgánica, mediante la realización de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el Consejo, todo ello sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno de los tribunales y en coordinación con estos. 2. No obstante, la inspección del Tribunal Supremo será efectuada por el presidente de dicho tribunal o, en caso de delegación de éste, por el vicepresidente del mismo. 3. El jefe del servicio de inspección será nombrado y separado en la misma forma que el promotor de la acción disciplinaria. El elegido permanecerá en situación de servicios especiales y tendrá la consideración, durante el tiempo que permanezca en el cargo, de magistrado de sala del Tribunal Supremo. 4. Integrarán además el servicio de inspección el número de magistrados y letrados de la Administración de Justicia que determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. 5. Los magistrados o letrados de la Administración de Justicia que presten sus servicios en el servicio de inspección quedarán en situación de servicios especiales. Sección tercera. El Gabinete Técnico. Artículo 616. 1. El Gabinete Técnico es el órgano encargado del asesoramiento y asistencia técnico-jurídica a los órganos del Consejo General del Poder Judicial, así como del desarrollo de la actividad administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 2. Integrarán el Gabinete Técnico un director de gabinete y el número de letrados que determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, así como el personal que resulte necesario para el correcto desarrollo de sus funciones. 3. Para poder ser nombrado director del Gabinete Técnico deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos 15 años. Sección cuarta. La Escuela Judicial.
Artículo 617. 1. Corresponde a la Escuela Judicial desarrollar y ejecutar las competencias en materia de selección y formación de los jueces y magistrados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica y en el Reglamento de la Escuela Judicial. 2. El nombramiento del director de la Escuela Judicial recaerá en un magistrado con al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial. Artículo 618. 1. Los profesores de la Escuela Judicial serán seleccionados por la Comisión Permanente mediante concurso de méritos. 2. Su nombramiento se hará por un periodo inicial de 2 años, pudiendo luego ser renovado anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de 10 años. 3. Quedarán en situación de servicios especiales en la carrera judicial o, en su caso, en el cuerpo de funcionarios de procedencia. 4. También podrán prestarse servicios en la Escuela Judicial en régimen de contratación laboral de duración determinada. Sección quinta. El Centro de Documentación Judicial. Artículo 619. 1. El Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones son la selección, la ordenación, el tratamiento, la difusión y la publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. 2. Corresponde al Centro de Documentación Judicial colaborar en la implantación de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados y tribunales. 3. Solo podrá ser nombrado director del Centro de Documentación Judicial quien acredite el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos 15 años. Sección sexta. La Oficina de Comunicación. Artículo 620. 1. Corresponden a la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial las funciones de comunicación institucional. 2. La Oficina de Comunicación depende directamente del presidente, que nombrará y cesará libremente a su director. 3. El cargo de director de la Oficina de Comunicación deberá recaer en un profesional con experiencia acreditada en comunicación pública. Sección séptima. La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos. Artículo 620 bis. 1. La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial encargado del apoyo y la asistencia a la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos en el ejercicio de sus funciones. 2. La persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos será nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional y con conocimientos y experiencia acreditados en materia de protección de datos. 3. La persona titular de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, que ejercerá sus funciones únicamente sujeta a las orientaciones, indicaciones e instrucciones de la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos, estará sometida al mismo régimen jurídico en materia de situaciones administrativas, incompatibilidades, duración del mandato y retribuciones que el aplicable a los letrados del Consejo General del Poder Judicial. La persona titular de esta dirección y el resto del personal adscrito a la misma estarán sujetos al deber de secreto profesional, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus atribuciones. Este deber de secreto profesional se aplicará en particular a la información que faciliten las personas físicas a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos en materia de infracciones de la normativa de protección de datos. 4. El Consejo General del Poder Judicial velará por que la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos cuente, en todo caso, con todos los medios personales y materiales necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. 5. Reglamentariamente se desarrollará la composición,
organización y funcionamiento de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos. Capítulo 3. El personal del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 621. 1. En el Consejo General del Poder Judicial existirá un cuerpo de letrados. El ingreso en el mismo se realizará mediante un proceso selectivo en el que se garanticen los principios de mérito y capacidad. 2. La plantilla del cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial estará integrada por letrados de carácter permanente y letrados de carácter temporal. El número de plazas de la plantilla de letrados, tanto las de carácter permanente como las de carácter temporal, se determinará reglamentariamente por el Pleno del Consejo. 3. Los letrados de carácter permanente, que deberán estar en posesión del título de licenciado en Derecho o del título de grado en Derecho equivalente, ingresarán mediante concurso-oposición que se adecuará a los criterios que sean aprobados por el Pleno y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 4. Los letrados de carácter temporal, que deberán ser miembros de la carrera judicial o fiscal, pertenecer al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia o ser funcionarios de carrera de un cuerpo incluido en el subgrupo A1 de las distintas administraciones públicas. Ingresarán mediante concurso de méritos y serán nombrados por un periodo inicial de 2 años, pudiendo luego ser renovados anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de 10 años de prestación de servicios. 5. Quienes se hallen en servicio activo en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial por ocupar una de las plazas del cuerpo de letrado que tenga carácter permanente, quedarán en situación de excedencia voluntaria en cualquier otro cuerpo o carrera a que pertenezcan. Los demás letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial serán declarados en servicios especiales en su administración de origen. Artículo 622. 1. Las personas que desempeñen el cargo de vicesecretario general, jefe del servicio de inspección, director del gabinete técnico, director de la escuela judicial, director del centro de documentación judicial y director de la oficina de comunicación ostentarán la denominación de letrados mayores. 2. El acceso a estos puestos en cuanto jefaturas de servicio se producirá con ocasión de vacante en aquellos. 3. Estas jefaturas de servicio deberán ser objeto de renovación cada 5 años, correspondiendo al Pleno la designación de quienes vayan a ocupar dichos puestos, salvo en el caso del director de la Oficina de Comunicación cuya designación corresponde al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 623. Los letrados del Consejo General del Poder Judicial podrán desempeñar sus funciones en los distintos órganos del Consejo de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 624. En los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial también podrán prestar servicios miembros de las carreras judicial y fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y del Cuerpo de Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, así como funcionarios de las administraciones públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Artículo 625. 1. La provisión de los puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en esta ley orgánica o, en su caso, en los reglamentos de desarrollo de la misma, se realizará mediante concurso de méritos. 2. Aquellos que hayan obtenido puestos de nivel superior previo concurso de méritos, serán nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por un periodo de 2 años, prorrogable por periodos anuales con un máximo de prestación de servicios de 10 años y serán declarados, en su caso, en situación de servicios especiales en su administración de origen. 3. Cuando se trate de la prestación de servicios en los restantes puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial,
los funcionarios que los desempeñen se considerarán en servicio activo en sus cuerpos de origen. 4. Durante el tiempo que permanezcan ocupando un puesto de trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, estarán sometidos al reglamento de personal del Consejo. Artículo 626. 1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial podrá prever que determinados puestos de trabajo de carácter técnico, por requerir una preparación específica y distinta de la jurídica, sean provistos mediante concurso de méritos entre funcionarios de aquellos cuerpos que en cada caso establezca el citado reglamento. 2. En cualquier caso, los puestos de nivel superior en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial solo podrán ser ocupados por quienes ostenten la titulación requerida para pertenecer a un cuerpo incluido en el subgrupo A1 de las distintas administraciones públicas. Artículo 627. 1. Todos los funcionarios que presten servicio en el Consejo General del Poder Judicial se regirán por el reglamento de personal del mismo y, en lo no previsto en él, por la legislación general de la función pública estatal. 2. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobará la relación de puestos de trabajo por la que se ordena dicho personal. 3. El resto del personal no funcionario que preste servicio en el Consejo General del Poder Judicial se regirá por su respectivo reglamento de personal y, en lo no previsto en él, por la regulación de ámbito estatal que le resulte aplicable. Capítulo 4. De las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 628. Suprimido. Título sexto. Del régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 629. Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas. Artículo 630. 1. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley orgánica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de sala de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y presidentes de audiencias provinciales, en cuyo caso se requerirá una mayoría de 3/5 de los miembros presentes. Igualmente se requerirá mayoría de 3/5 de los miembros presentes cuando se trate del nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo y de su sustituto, competentes para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, apartados 2 y 3 de la Constitución. Quien preside tendrá voto de calidad en caso de empate. 2. Los vocales tienen el deber inexcusable de asistir, participar y emitir voto válido sobre todas las cuestiones a decidir por el Pleno y las comisiones. Solo podrán abstenerse en los supuestos en que concurra causa legal para ello. Asimismo, únicamente podrán emitir voto en blanco cuando la naturaleza del acuerdo lo permita y en ningún caso podrán hacerlo en materia disciplinaria y en las decisiones sobre recursos. 3. La votación será siempre nominal y no tendrá carácter secreto, recogiéndose su resultado en el acta. Los vocales tienen derecho a conocer las actas. 4. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones podrán los vocales solicitar a la Comisión Permanente la entrega de documentación sobre actividades específicas del Consejo. Dicha comisión acordará la extensión y límites de la documentación que deba entregarse en atención a la naturaleza de la petición. Artículo 631. 1. El vocal que disintiere de la mayoría, si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre que lo anuncie una vez finalizada la votación y lo presente dentro de los 2 días siguientes a aquel en que se tomó el acuerdo.
2. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarán al texto del acuerdo adoptado los votos particulares razonados, que se unirán a la documentación que se remita al órgano destinatario. Artículo 632. 1. Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial siempre serán motivados. 2. En los plenos que decidan las propuestas de nombramiento se dejará constancia de la motivación del acuerdo, con expresión de las circunstancias de mérito y capacidad que justifican la elección de uno de los aspirantes con preferencia sobre los demás. 3. La motivación podrá hacerse por remisión, en lo coincidente a la motivación de la propuesta de la Comisión Permanente. Artículo 633. Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial serán documentados por el Secretario General y suscritos por quien los haya presidido. Artículo 634. 1. Adoptarán la forma de Real Decreto firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de presidentes y magistrados. 2. Los nombramientos de jueces se efectuarán por el Consejo General del Poder Judicial mediante orden. 3. Todos ellos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 635. 1. Los reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 2. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos particulares, si los hubiere, serán comunicados a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos. Artículo 636. 1. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta ley orgánica. 2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la autoridad competente para resolverlo podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución, cuando la misma pudiere causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando esté así establecido por la ley. Artículo 637. Corresponderá al Consejo General del Poder Judicial la ejecución de sus propios actos, que llevarán a cabo los órganos técnicos a su servicio con la colaboración, si fuere necesaria, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 638. 1. Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión serán impugnables en alzada ante la Comisión Permanente. 2. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás presidentes de sección de dicha sala. 3. La legitimación para impugnar los acuerdos de la comisión disciplinaria corresponderá al juez o magistrado expedientado. 4. Estará también legitimado para impugnar los acuerdos de la comisión disciplinaria el Ministerio Fiscal. Artículo 639. 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá celebrar los contratos que sean precisos para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con sujeción a la legislación de contratos del sector público. 2. El órgano de contratación será la Comisión Permanente, que deberá mantener informado al Pleno sobre los contratos que se celebren. Artículo 640. 1. La indemnización de los daños y perjuicios causados por el Consejo General del Poder Judicial queda sometida al régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 2. La reclamación de responsabilidad patrimonial se presentará ante el Consejo de Ministros, que resolverá. Artículo 641.
La defensa en juicio de los actos del Consejo General del Poder Judicial corresponde a la Abogacía del Estado. Artículo 642. 1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta ley orgánica y en los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que en ningún caso sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a la materia disciplinaria. 3. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en su caso, la previa declaración de lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta de sus miembros.